Imagina una isla donde el mar tiene 7 colores, donde el viento huele a coco y sal y donde cada amanecer parece pintar una promesa nueva sobre el horizonte. Pero detrás de ese paraíso que hoy conocemos como San Andrés se esconde una historia profunda, llena de luchas, de resistencia y de esperanza. Una historia que no solo pertenece al Caribe, sino también a cada colombiano que alguna vez ha sentido lo que significa perder, resistir y volver a levantarse. San Andrés no siempre fue el destino turístico que todos sueñan visitar. Antes de los hoteles, de los cruceros y del comercio, fue tierra de piratas y corsarios, refugio de esclavos que escapaban buscando libertad y hogar de un pueblo que, a pesar de todo, nunca perdió su identidad. Esta isla ha sido testigo de la ambición de los imperios, del dolor de la esclavitud, de las disputas por sus mares y de la lucha silenciosa por mantener vivas sus raíces. Y quizás ahí está la verdadera esencia de esta historia. San Andrés no solo es un lugar en el mapa, es un reflejo de nosotros mismos, porque todos, en algún momento, hemos sentido lo que siente esta isla, la presión del cambio, el miedo a perder lo que amamos y el deseo de conservar lo que nos hace únicos. Pero esta no es una historia de derrota, es una historia de renacimiento. De un pueblo que una y otra vez se levanta con más fuerza, con más fe y con más amor por su tierra. Porque San Andrés nos enseña que no importa cuántas veces el mar intente borrar las huellas, siempre habrá una ola que las traiga de vuelta. Acompáñame a descubrir la historia completa de San Andrés, desde sus orígenes misteriosos hasta su presente lleno de desafíos y esperanza. Una historia que no solo te hará conocer un lugar, sino sentirlo, comprenderlo y valorarlo. Porque al final, entender la historia de San Andrés es entender lo que significa resistir, creer y seguir adelante, incluso cuando el viento sopla en contra. Antes de comenzar esta increíble historia, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y quiero invitarte a dejar un comentario aquí abajo que diga: San Andrés sigue viva en el corazón del Caribe. Repito, escribe en los comentarios: San Andrés sigue viva en el corazón del Caribe. Con ese pequeño gesto, estarás ayudando a que este video llegue a muchas más personas que necesitan conocer y sentir esta historia llena de fe, resistencia y esperanza. Ahora sí, prepárate para viajar conmigo a través del tiempo y descubrir la historia completa de San Andrés, Colombia, una historia que te hará ver esta isla como nunca antes. 1. El paraíso en medio del Caribe. Imagina un mar tan claro que puedes ver el fondo incluso desde la orilla. Un mar que no tiene un solo color, sino 7 tonos de azul que se funden con el cielo. Así nació San Andrés, una joya en medio del Caribe, esculpida por el tiempo y la naturaleza mucho antes de que los humanos pisaran sus costas. Esta isla, junto con sus hermanas Providencia y Santa Catalina, emergió de antiguas formaciones de coral y erupciones volcánicas submarinas. Con el paso de los siglos, la vida se adueñó de este rincón del océano. Aves exóticas cruzaban el cielo, tortugas marinas anidaban en la arena y los arrecifes se convirtieron en verdaderas ciudades bajo el agua, llenas de peces de colores. En aquellos días lejanos, el archipiélago era un santuario natural. Nadie imaginaba que algún día se convertiría en el escenario de conquistas, batallas, sueños de libertad y disputas entre imperios. La brisa cálida que soplaba sobre las palmeras era testigo silenciosa de una historia que aún no había comenzado, pero que pronto transformaría para siempre este pedazo de paraíso. San Andrés, entonces, no tenía bandera ni dueño. Era simplemente el regalo del mar, un lugar donde el sol parecía quedarse más tiempo,
donde las noches eran acompañadas por un cielo lleno de estrellas, y donde la naturaleza hablaba con una voz tan suave que parecía un susurro divino. Sin embargo, esa calma no duraría para siempre. Desde el horizonte, los primeros barcos europeos ya se acercaban, guiados por la curiosidad, la ambición y el deseo de descubrir nuevas tierras. Lo que comenzó como un encuentro con lo desconocido, pronto se convertiría en una historia de exploración, colonización y mestizaje. Y así, poco a poco, el paraíso silencioso de San Andrés empezaría a cambiar su destino para siempre. 2. Los primeros exploradores europeos. Con el paso del tiempo, el silencio del mar comenzó a romperse con un sonido nuevo. El crujir de los mástiles y las velas de los grandes barcos europeos que surcaban el Caribe. Eran los siglos de la exploración, cuando el mundo se abría ante los ojos ambiciosos de navegantes que soñaban con riquezas, rutas comerciales y tierras desconocidas. Entre ellos estaban los españoles, quienes, después del descubrimiento de América, comenzaron a recorrer cada rincón del mar Caribe en busca de islas que pudieran reclamar para su corona. Fue así como San Andrés, ese pequeño punto perdido entre las aguas turquesas, apareció en los mapas de los navegantes. Aunque no había oro ni grandes ciudades, su ubicación estratégica la hacía muy valiosa. Estaba justo entre Centroamérica y Sudamérica, un paso perfecto para quienes viajaban entre las colonias españolas o buscaban refugio en medio de las tormentas del océano. Pero los españoles no fueron los únicos que pusieron los ojos en este paraíso. También los ingleses, franceses y holandeses comenzaron a interesarse por estas aguas. Para ellos, San Andrés era más que una simple isla. Era un punto clave para el comercio y también para la piratería. Los barcos que venían cargados de oro y plata desde el continente solían pasar cerca, y las bahías de San Andrés ofrecían escondites naturales donde los corsarios podían esperar a sus presas. Durante aquellos años, las aguas alrededor de la isla eran un escenario de persecuciones, emboscadas y batallas navales. Los cañones retumbaban sobre el mar y las banderas de distintas potencias europeas se enfrentaban por el control de esas rutas. San Andrés, sin tener aún un pueblo ni un gobierno propio, ya era un trofeo codiciado por muchos. En los relatos de los navegantes de la época se decía que en las noches sin luna se podía ver el brillo de antorchas en la costa, señales misteriosas entre piratas o exploradores. Algunos incluso contaban que las cuevas naturales de la isla servían de escondite para tesoros saqueados de barcos españoles. Y aunque estas historias se mezclan con leyendas, una cosa es cierta. San Andrés empezó a ser conocida como una isla llena de secretos, aventuras y misterios. Los europeos que se atrevían a acercarse no solo encontraban un paisaje de belleza incomparable, sino también un lugar salvaje, sin ley, donde el mar decidía quién vivía y quién desaparecía. Sin saberlo, estaban marcando el inicio de una nueva etapa en la historia de la isla, la llegada de los colonos. Y con ellos, el destino de San Andrés cambiaría para siempre. Porque donde antes solo había naturaleza, pronto habría plantaciones, construcciones y un nuevo pueblo que comenzaría a nacer. 3. Piratas y corsarios. La isla del tesoro. El Caribe del siglo XVII era un escenario de aventuras, traiciones y batallas navales. San Andrés, con su ubicación estratégica y su mar de aguas profundas y escondites naturales, se convirtió en un refugio perfecto para los piratas y corsarios que dominaban los mares. Eran tiempos en los que el poder de los imperios europeos no solo se medía en tierras, sino también en el control del mar. Y en medio de esa rivalidad, la pequeña isla comenzó a ser conocida como el tesoro escondido del Caribe. Los españoles trataban de mantener su dominio sobre la región, pero sus flotas cargadas de oro y plata provenientes del continente
eran el blanco de innumerables ataques. Los corsarios ingleses y franceses, amparados muchas veces por sus propios gobiernos, se lanzaban al asalto de estos barcos y San Andrés servía como su guarida. Entre ellos, el nombre de Henry Morgan resonaba con fuerza. Este legendario pirata, temido en todo el Caribe, utilizó la isla como base para planear algunos de sus saqueos más audaces contra los puertos españoles de Panamá y Cartagena. Los relatos dicen que Morgan conocía cada rincón de la isla, cada cueva oculta entre la selva y cada arrecife que podía hundir un barco enemigo. Se rumoreaba que en esas cuevas escondía sus tesoros, y aún hoy, algunos habitantes de San Andrés aseguran que en las noches tranquilas se escuchan los pasos del pirata o el tintinear de las monedas enterradas bajo la arena. Pero no solo los piratas ingleses rondaban estas aguas. También corsarios franceses y holandeses navegaban entre los arrecifes, formando alianzas temporales o enfrentándose entre sí por el control de la ruta comercial. San Andrés se convirtió en un punto de encuentro entre distintas lenguas, religiones y culturas. Era un lugar donde el peligro convivía con la riqueza, donde las banderas cambiaban con el viento y donde la ley del mar era la única que todos respetaban. Sin embargo, en medio de este caos, la isla comenzó a atraer algo más que aventureros y saqueadores. Empezaron a llegar colonos que vieron en San Andrés una oportunidad, tierras fértiles, clima tropical y una posición ideal para el comercio. Y así, entre piratas y navegantes, comenzaron a levantarse los primeros asentamientos permanentes. Los piratas seguirían navegando por muchos años más, dejando huellas en la memoria y en las leyendas de la isla. Pero poco a poco, la época del saqueo dio paso a una nueva etapa, la de los colonos ingleses, quienes transformarían aquel refugio de corsarios en un hogar. Y con ellos, San Andrés comenzaría a escribir el capítulo más humano y profundo de su historia, el nacimiento de su pueblo. Si estás disfrutando de esta historia tanto como yo al contártela, te invito a hacer algo muy sencillo, pero que ayuda muchísimo al canal. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho y deja tu me gusta para que YouTube recomiende este video a más personas que aman conocer historias tan fascinantes como esta. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo la historia completa de lugares que inspiran, como San Andrés, una isla que late con el corazón del Caribe. 4. Los primeros colonos ingleses. Después de los años turbulentos de los piratas, San Andrés comenzó a cambiar su destino. Ya no era solo un escondite para corsarios, ni una tierra de tesoros enterrados. Ahora, los ojos de los colonos ingleses se posaban sobre la isla, atraídos por su tierra fértil, su clima cálido y su posición estratégica en el corazón del Caribe. Era el año 1629 cuando llegaron los primeros grupos de colonos procedentes de Barbados y Jamaica, trayendo consigo no solo herramientas y esperanzas, sino también su lengua, su religión protestante y un estilo de vida que marcaría para siempre la identidad cultural de San Andrés. Aquellos colonos soñaban con fundar una nueva sociedad lejos de las guerras europeas. Construyeron pequeñas casas de madera cerca de la costa, plantaron cultivos de algodón, tabaco y caña de azúcar y comenzaron a criar animales. Pero, como en muchas colonias de la época, la prosperidad se levantó sobre el trabajo forzado. Trajeron esclavos africanos para trabajar la tierra. Con ellos llegó también una nueva herencia que, con el tiempo, se mezclaría profundamente con la de los colonos, dando origen a la raíz afrocaribeña que hoy define la cultura de la isla. En esos primeros años, San Andrés era un mosaico de voces y costumbres. En los campos se escuchaban cantos africanos mezclados con himnos ingleses. En los mercados se compartían frutas tropicales, especias y relatos del mar. Los esclavos, aunque oprimidos, comenzaron a transmitir su música, su cocina, su ritmo y su lengua,
creando una identidad nueva, diferente a la de cualquier otro lugar del Caribe. Las relaciones entre los colonos ingleses y los españoles no tardaron en tensarse. España seguía considerando el archipiélago como parte de su territorio, mientras que los ingleses lo veían como una extensión natural de sus colonias caribeñas. En varias ocasiones, las flotas españolas intentaron expulsar a los colonos, pero estos resistieron con ayuda de corsarios ingleses que aún rondaban la zona. Era una lucha silenciosa por el control de la isla, entre dos mundos que nunca lograron entenderse completamente. A pesar de las dificultades, los colonos consolidaron su presencia, levantaron iglesias, escuelas y comenzaron a educar a sus hijos bajo los valores protestantes. El inglés se convirtió en el idioma dominante y la Biblia en el centro de la vida cotidiana. Así, San Andrés empezó a transformarse en una comunidad sólida, trabajadora y profundamente espiritual, con una identidad única que mezclaba la herencia africana, inglesa y caribeña. Los días de los piratas habían quedado atrás, pero la paz seguía siendo frágil. Los imperios europeos continuaban observando la isla con codicia. Pronto, el rugir de los cañones volvería a escucharse sobre el mar. Y así, en medio de la prosperidad y la fe, San Andrés se preparaba para enfrentar una nueva tormenta, el dominio español y los conflictos coloniales que marcarían el siguiente capítulo de su historia. 5. El dominio español y los conflictos coloniales. La calma que los colonos ingleses habían encontrado en San Andrés no duró mucho. Las aguas tranquilas del Caribe pronto se vieron sacudidas por la ambición y la rivalidad de los imperios europeos. España, que consideraba el archipiélago parte de sus dominios por derecho de conquista en el Nuevo Mundo, no estaba dispuesta a permitir que los ingleses siguieran estableciéndose en lo que creía suyo. Y así, en 1641, una expedición española llegó con fuerza a las costas de San Andrés, decidida a recuperar el control de la isla. Los enfrentamientos fueron duros. Los colonos ingleses, aunque valientes, eran pocos, y sus pequeñas fortificaciones de madera no resistieron mucho ante la artillería española. Muchos fueron expulsados, otros huyeron hacia Jamaica o las islas vecinas, y algunos pocos se quedaron escondidos entre la selva, negándose a abandonar la tierra que ya consideraban su hogar. España volvió a izar su bandera sobre San Andrés, pero su dominio fue más nominal que real. Durante los años siguientes, la isla se convirtió en un punto intermedio, una pieza disputada entre potencias que cambiaba de manos constantemente. En ocasiones era controlada por los españoles, en otras los ingleses regresaban aprovechando el descuido o las guerras en Europa. Incluso los holandeses, siempre presentes en el comercio marítimo, intentaron establecer contactos y aprovechar las riquezas del archipiélago. Pero, mientras los reinos peleaban por el mapa, en San Andrés se gestaba algo más profundo, una identidad propia. Los descendientes de africanos, ingleses y españoles empezaron a mezclarse y a crear una cultura particular, distinta a la de sus colonizadores. En los hogares se hablaba inglés criollo, se rezaba con la Biblia protestante y se bailaba al ritmo de tambores africanos. San Andrés, aunque oficialmente bajo la autoridad española, tenía el alma caribeña y el corazón libre. Los españoles intentaron imponer sus leyes y su religión católica, pero su presencia era escasa. No había grandes fortalezas ni ejércitos permanentes, y los gobernadores enviados desde el continente apenas podían controlar lo que pasaba en aquellas islas lejanas. El aislamiento, sumado a la fuerza de las tradiciones locales, permitió que los isleños conservaran gran parte de su independencia cultural. Mientras tanto, el Caribe se convertía en un tablero político donde cada movimiento podía cambiar el destino de miles.
Guerras, tratados y alianzas entre imperios redibujaban los mapas constantemente. Y San Andrés, aunque pequeña, no era ajena a esos cambios. A finales del siglo XVII, las potencias europeas ya habían comprendido que el control de los mares era tan valioso como el oro mismo. El dominio español, aunque declarado, nunca logró borrar el pasado inglés ni la huella africana. La isla seguía siendo un lugar mestizo, de múltiples voces, de fe inquebrantable y espíritu resistente. Sin saberlo, los isleños estaban sembrando las raíces de un pueblo que siglos después seguiría luchando por su identidad y su libertad. Y fue justamente esa fuerza interior, nacida del mestizaje y la supervivencia, la que permitió que San Andrés floreciera nuevamente cuando el tiempo de la esclavitud llegó a su fin. Porque tras los siglos de guerras coloniales, el siguiente gran cambio no vino del mar, sino del corazón de su gente, la abolición de la esclavitud y el renacer cultural de la isla. 6. La abolición de la esclavitud y el renacer cultural. Con el paso de los años, el rugir de los cañones coloniales fue silenciándose y en su lugar empezó a escucharse un murmullo nuevo, el clamor por la libertad. En San Andrés, como en muchas partes del Caribe, la historia de la isla no podía contarse sin hablar de los hombres y mujeres africanos que fueron traídos como esclavos. Ellos habían trabajado bajo el sol ardiente en los cultivos de caña y algodón. Habían levantado casas y caminos y habían sostenido con su esfuerzo la vida de los colonos europeos. Pero en sus corazones ardía un fuego que ningún amo podía apagar. El deseo de ser libres. Durante generaciones la cultura africana se mantuvo viva aún en medio del dolor. En las noches, cuando el trabajo terminaba, los tambores resonaban en la oscuridad, las voces se elevaban en cantos de esperanza, y las historias de sus ancestros viajaban de boca en boca. Era una resistencia silenciosa, espiritual, pero poderosa. Los isleños no solo sobrevivían, estaban creando algo nuevo, una identidad que mezclaba lo africano, lo inglés y lo caribeño, tejiendo los hilos de lo que sería el alma raizal. El siglo XIX trajo consigo los vientos del cambio. Las ideas de libertad comenzaron a extenderse por todo el continente americano. Las revoluciones, las guerras de independencia y los movimientos abolicionistas cruzaron los mares hasta llegar también a las pequeñas islas del Caribe. Fue entonces cuando la voz de la justicia se hizo escuchar en San Andrés. Finalmente, la esclavitud fue abolida, y las cadenas que por siglos habían oprimido a miles de hombres y mujeres se rompieron para siempre. La libertad no llegó de un día para otro. Fue un proceso difícil, lleno de desafíos. Los antiguos esclavos, ahora libres, se encontraron ante una nueva vida sin saber del todo cómo vivirla. Pero lo que antes era dolor se convirtió en esperanza. Comenzaron a construir comunidades, a levantar iglesias, a educar a sus hijos y a transmitir con orgullo sus tradiciones. La isla, que alguna vez había sido símbolo de opresión, empezó a transformarse en un lugar de dignidad y cultura. Fue en este tiempo cuando nació la identidad raizal, una mezcla profunda de fe, lengua y música. El idioma creole, una fusión del inglés con palabras africanas, se convirtió en la lengua del pueblo. Los cánticos religiosos se mezclaron con ritmos de tambores y guitarras. Las celebraciones estaban llenas de alegría, de colores, de bailes que hablaban de libertad. El alma del Caribe se expresaba en cada nota, en cada palabra, en cada sonrisa. Pero no todo era fácil. Aunque libres, los isleños seguían viviendo bajo el dominio de imperios extranjeros que los veían como una pequeña posesión en el mapa. Sin embargo, su fe era inquebrantable. Desde sus humildes casas de madera y sus iglesias junto al mar, los habitantes de San Andrés mantenían viva la llama de su herencia africana y caribeña.
El tiempo avanzaba y en el horizonte se asomaba una nueva etapa, la independencia de las naciones americanas. Las revoluciones en el continente estaban cambiando el curso de la historia, y pronto los isleños tendrían que decidir a quién pertenecían y bajo qué bandera seguirían su destino. Así, mientras el mar seguía cantando su eterno himno azul, San Andrés se preparaba para unirse a un nuevo sueño de libertad, la Gran Colombia. 7. La unión con la Gran Colombia. El amanecer del siglo XIX trajo consigo un nuevo soplo de esperanza para los pueblos del Caribe y de América entera. Las revoluciones de independencia estaban cambiando el mapa del continente, y las viejas potencias coloniales comenzaban a perder su dominio sobre las tierras que durante siglos habían explotado. En medio de ese movimiento de libertad, San Andrés, aquella pequeña isla que había sido refugio de piratas, colonia inglesa y dominio español, miró hacia un nuevo horizonte, el de la Gran Colombia, la república soñada por Simón Bolívar. En el año 1822, los habitantes del archipiélago decidieron unirse voluntariamente a la causa de la Gran Colombia, que en aquel momento integraba a Venezuela, Ecuador, Panamá y la Nueva Granada, actual Colombia. La decisión no fue solo política, fue también una declaración de identidad y esperanza. San Andrés veía en Bolívar y en su proyecto de unión la posibilidad de ser parte de una nación libre, soberana y latinoamericana. Sin embargo, la distancia geográfica entre el archipiélago y el continente hacía que la conexión fuera más simbólica que real. Las noticias tardaban semanas en llegar, y el mar, aunque era su vínculo con el mundo, también era una frontera que los separaba. Los isleños, acostumbrados a su independencia, comenzaron a adaptarse a esta nueva pertenencia, aunque sin perder su espíritu libre ni su cultura particular. Mientras el continente vivía las luchas internas de los nuevos estados, San Andrés continuaba su vida tranquila, dedicada al comercio marítimo, la pesca y la agricultura. Los barcos que llegaban desde Cartagena o Panamá traían productos del continente, pero también historias, ideas y noticias de un mundo que cambiaba rápidamente. En las noches, bajo el cielo estrellado, los ancianos hablaban con orgullo de haber dejado atrás los tiempos de la esclavitud y de pertenecer ahora a una república naciente. Con el tiempo, la Gran Colombia se disolvió y dio paso a los países que hoy conocemos, pero San Andrés permaneció fiel al nuevo Estado de Colombia, con quien compartía una historia de luchas por la libertad. A pesar de su lejanía, la isla empezó a ser reconocida como parte del territorio colombiano, y sus habitantes como colombianos de mar, guardianes de una frontera natural que unía el Caribe con el alma del país. Pero esa unión, aunque sellada por la historia, no estuvo exenta de desafíos. A medida que los años pasaban, otras naciones comenzaron a mirar hacia el archipiélago con interés. Su ubicación, sus recursos y su valor estratégico la convertían en una joya codiciada. Y fue entonces cuando un nuevo capítulo comenzó a escribirse, uno marcado por las disputas territoriales con Nicaragua, un conflicto que pondría a prueba la soberanía de Colombia y la identidad de los isleños. ¿Te está gustando esta historia? Entonces haz una pausa un segundo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y deja tu me gusta para apoyar este trabajo. Tu suscripción y tu like ayudan a que más personas descubran la historia completa de San Andrés, Colombia, una historia que merece ser escuchada en todo el mundo. Vamos, hazlo ahora y sigamos juntos con esta increíble travesía por el corazón del Caribe. 8. Las disputas territoriales con Nicaragua. Durante muchos años, San Andrés vivió en relativa calma, disfrutando de su vida isleña entre el comercio marítimo, la pesca y el intercambio cultural con las islas vecinas. Sin embargo, bajo esa aparente tranquilidad, comenzaba a gestarse un conflicto que marcaría buena parte de su historia moderna.
Nicaragua, el país vecino, empezó a reclamar derechos sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, alegando que esas tierras y mares le pertenecían por su cercanía geográfica y por antiguos lazos coloniales. El conflicto tenía raíces profundas. Después de la disolución de la Gran Colombia, los límites entre las nuevas repúblicas no quedaron claramente definidos. Los mapas eran confusos. Las rutas marítimas se cruzaban y las potencias extranjeras que alguna vez dominaron el Caribe no habían dejado registros precisos sobre la propiedad de las islas. Fue en este escenario incierto cuando Nicaragua comenzó a afirmar que el archipiélago estaba dentro de su jurisdicción. Colombia, por su parte, defendía con firmeza su soberanía sobre San Andrés, apoyándose en documentos históricos, en la voluntad de los propios isleños y en el hecho de que desde 1822 el archipiélago se había unido voluntariamente a la República. Pero el conflicto se intensificó. Los nicaragüenses consideraban que el mar circundante debía pertenecerles, mientras que Colombia sostenía que no solo las islas, sino también sus aguas, eran parte integral de su territorio. En 1928, ambos países firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, mediante el cual Nicaragua reconocía oficialmente la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, los años pasarían, los gobiernos cambiarían y el tratado volvería a ponerse en duda. Décadas más tarde, Nicaragua argumentó que aquel acuerdo había sido firmado bajo presión y que, por tanto, no era válido. Así comenzó una larga batalla diplomática que duró casi un siglo. Los tribunales internacionales se convirtieron en el nuevo campo de batalla. En el año 2001, Nicaragua llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, reclamando no solo las islas, sino también una gran extensión del Mar Caribe. El proceso fue extenso, complejo y seguido con gran atención por los colombianos y los isleños, que veían en ello una amenaza a su identidad y a su sentido de pertenencia. Finalmente, en 2012, la Corte emitió su fallo. Confirmó que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecían a Colombia, pero otorgó a Nicaragua una parte importante del mar circundante, reduciendo el espacio marítimo colombiano en la región. Aquella decisión fue recibida con tristeza y desconcierto en la isla. Muchos habitantes sintieron que una parte de su territorio y de su historia había sido arrancada del mapa. Sin embargo, los isleños, fieles a su espíritu resiliente, no se dejaron vencer por la frustración. Al contrario, se unieron más que nunca, reafirmando su identidad colombiana y su amor por el mar que los rodea. San Andrés no se define por las líneas dibujadas en un mapa, sino por la fuerza de su gente, por su cultura viva y por su voz que, desde hace siglos, sigue diciendo con orgullo: somos colombianos del Mar Caribe. A partir de entonces, la historia de San Andrés entraría en una nueva etapa, marcada por la reconstrucción económica, la preservación de su cultura y el crecimiento de su comercio. Porque a pesar de los conflictos y de las fronteras disputadas, el espíritu del pueblo raizal seguía más fuerte que nunca. Y así, tras las tensiones diplomáticas y las heridas del pasado, San Andrés se preparaba para renacer de nuevo, impulsada por el crecimiento del comercio y la cultura del mar, que transformaría su destino en las décadas siguientes. 9. El crecimiento del comercio y la cultura del mar. Después de años de disputas y decisiones internacionales, San Andrés se reencontró con su esencia, el mar. Ese mismo mar que había sido escenario de piratas, corsarios y navegantes, se convirtió en el corazón de su economía y en el alma de su cultura. En la segunda mitad del siglo XX, mientras Colombia vivía intensos cambios políticos y sociales en el continente, la isla empezó a florecer de una manera distinta, a través del comercio, la pesca y la conexión con el mundo caribeño. Los isleños,
Descendientes de africanos, ingleses y españoles demostraron una habilidad natural para el intercambio. Los barcos que llegaban desde Jamaica, Panamá, Cartagena y hasta Miami traían productos exóticos, telas, instrumentos musicales y alimentos que llenaban los mercados con vida y color. A cambio, los comerciantes de San Andrés exportaban pescado, coco, frutas tropicales y artesanías hechas a mano con conchas marinas y madera local. Era una red de comercio viva que unía culturas y reforzaba la identidad caribeña de la isla. La vida giraba alrededor del mar. Cada amanecer, los pescadores partían en sus pequeñas lanchas, conocidas como doris, impulsadas por remos o velas. Regresaban al caer la tarde con sus redes llenas de peces, caracoles y langostas, mientras las mujeres esperaban en la orilla para ayudarles a limpiar y preparar el fruto del día. Las aldeas costeras se llenaban de risas, canciones y olor a comida recién hecha: rondón, caracol, pescado frito con coco y plátano, platos que se convirtieron en símbolos de una herencia viva. Pero el comercio no era solo material, también era cultural. A través de los viajes y el intercambio, los isleños aprendieron idiomas, adoptaron nuevas costumbres y expandieron su mundo sin perder sus raíces. La música, el calipso, el mento y más tarde el reggae se convirtió en la voz de San Andrés. Los tambores africanos, las guitarras criollas y los coros en creol llenaban las noches tropicales de un ritmo que hablaba de historia, de fe y de resistencia. La educación y la religión también jugaron un papel clave en este período. Las iglesias bautistas, que habían sido el pilar espiritual desde tiempos coloniales, se convirtieron en centros de enseñanza y encuentro. Allí no solo se predicaba la fe, sino también la disciplina, la solidaridad y el amor por la comunidad. Los niños crecían escuchando historias de sus abuelos, aprendiendo sobre la fuerza de los antepasados y el valor de cuidar la tierra y el mar. El auge comercial trajo prosperidad, pero también nuevos desafíos. La isla comenzó a recibir más visitantes del continente, comerciantes colombianos y extranjeros que veían en San Andrés un punto estratégico para el intercambio y el turismo incipiente. Las calles de la capital se llenaron de tiendas, almacenes y embarcaciones que iban y venían cargadas de mercancías. Los isleños, orgullosos de su identidad, aprendieron a convivir con ese flujo constante de culturas, manteniendo vivo su idioma creole y su estilo de vida sencillo, siempre ligado al mar. El sonido de los barcos atracando, las conversaciones en múltiples lenguas y las risas de los niños jugando entre los cocos eran señales de una nueva era, la de una isla que se abría al mundo, pero sin dejar de ser ella misma. San Andrés se había transformado en un punto de unión entre el Caribe y Sudamérica, entre la tradición y la modernidad. Y fue precisamente en medio de ese auge comercial que comenzó otro capítulo importante, la llegada del turismo y la apertura económica, que cambiarían no solo la economía, sino también el rostro y el ritmo de la isla para siempre. 10. El turismo y la apertura económica. La segunda mitad del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de San Andrés. Aquella isla que había vivido del mar, del comercio y de la pesca artesanal, comenzó a abrir sus puertas a una nueva fuente de riqueza: el turismo. Su mar de 7 colores, sus playas de arena blanca y su clima eterno de verano la convirtieron en un destino irresistible, no solo para los colombianos del continente, sino para viajeros de todo el mundo que buscaban un pedazo de paraíso en el Caribe. Todo comenzó en la década de 1950, cuando el gobierno colombiano declaró a San Andrés como puerto libre. Esa decisión cambió el destino de la isla para siempre. De un día para otro, el comercio se multiplicó, los precios bajaron
y las tiendas comenzaron a llenarse de productos importados: ropa, perfumes, electrodomésticos, relojes y licores llegaban desde todas partes del mundo. San Andrés se convirtió en una especie de vitrina internacional, un punto de encuentro entre el lujo del extranjero y el encanto caribeño. El puerto libre atrajo a empresarios, comerciantes y turistas. Aviones y barcos comenzaron a llegar con más frecuencia, trayendo visitantes que se maravillaban con la belleza natural de la isla y con la calidez de su gente. Hoteles comenzaron a levantarse frente al mar, el malecón se llenó de vida y la economía local se transformó en una maquinaria que giraba al ritmo del turismo. Sin embargo, este auge también trajo consigo desafíos. El crecimiento fue tan rápido que la isla no estaba preparada para recibir a tanta gente. Las calles, que alguna vez fueron tranquilas, se llenaron de movimiento, y los habitantes, acostumbrados a la calma del mar y al sonido de los tambores, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, la del turismo masivo. La población aumentó, la construcción creció sin control, y poco a poco comenzaron a surgir problemas ambientales y sociales. A pesar de todo, el espíritu de los isleños se mantuvo firme. Con su característica hospitalidad y su profundo sentido de comunidad, aprendieron a recibir al visitante no como a un extraño, sino como a un amigo. Las familias locales abrieron pequeños restaurantes y hoteles familiares, donde servían su comida tradicional: rondón, pescado al coco, arroz con frijol y plátano maduro, ofreciendo no solo un plato, sino una experiencia llena de cultura y sabor. El mar, una vez más, seguía siendo el protagonista. Las excursiones a los cayos, los paseos en lancha y el buceo entre arrecifes de coral se convirtieron en símbolos de la isla. Los turistas quedaban fascinados por el azul cambiante del agua, por los peces que nadaban a su alrededor y por la magia de ese lugar que parecía detenido en el tiempo. Pero el desarrollo económico no vino solo. Con el paso de los años, también llegaron las grandes cadenas hoteleras, el comercio internacional y una mezcla cada vez más visible entre las culturas isleñas y continentales. El cambio fue inevitable. Los jóvenes comenzaron a estudiar fuera, regresando con nuevas ideas, mientras los ancianos luchaban por mantener vivas las tradiciones. San Andrés entró entonces en un dilema: ¿cómo crecer sin perder su alma? La modernidad trajo progreso, pero también el riesgo de olvidar las raíces. La música reggae se mezcló con nuevos sonidos. El idioma creol comenzó a desaparecer entre las nuevas generaciones, y la cultura raizal tuvo que luchar por no ser silenciada entre el ruido del turismo. Aún así, la isla siguió adelante buscando el equilibrio entre su identidad y su futuro. Y fue en ese proceso de cambio donde San Andrés descubrió una nueva misión: preservar lo que la hacía única mientras se adaptaba al mundo moderno. Pero ese desafío no era solo económico o cultural, también era emocional. Los isleños comenzaron a preguntarse quiénes eran realmente y cómo podían mantener viva su esencia en medio del progreso. Así nació una nueva etapa en su historia, marcada por la tensión entre el progreso y la identidad, un conflicto que definiría el rumbo de su futuro. 11. La tensión entre el progreso y la identidad. Con el paso de los años, San Andrés comenzó a vivir un cambio profundo. Lo que en un principio parecía un sueño de prosperidad, con turistas, comercios y hoteles, poco a poco reveló una realidad más compleja: la tensión entre el progreso y la identidad. La isla crecía económicamente, pero a un costo silencioso. Detrás del brillo del turismo y del comercio libre, muchos isleños empezaron a sentir que su cultura, su idioma y sus tradiciones estaban siendo desplazadas por un modelo que no siempre respetaba sus raíces. Los visitantes llegaban de todas partes de Colombia y del mundo, trayendo consigo nuevas costumbres, lenguas y estilos de vida.
Las calles que antes resonaban con el sonido del criol y los tambores africanos comenzaron a llenarse de voces extranjeras. Los jóvenes, seducidos por la modernidad, hablaban cada vez menos el idioma de sus abuelos y escuchaban música del continente, olvidando poco a poco las melodías del mento y el calipso que una vez habían llenado las noches isleñas. Las grandes construcciones también transformaron el paisaje. Donde antes había casas de madera y palmas movidas por el viento, ahora se alzaban edificios, centros comerciales y complejos hoteleros. El turismo había traído trabajo y oportunidades, sí, pero también desigualdad. Muchos raizales, los descendientes de los antiguos pobladores afrocaribeños, comenzaron a sentirse extraños en su propia tierra. Algunos perdieron sus tierras ancestrales, otros fueron desplazados por los altos costos de la vida o por proyectos que no los incluían. A pesar de estos cambios, el espíritu del pueblo raizal no se apagó. Las comunidades comenzaron a organizarse para defender su cultura, su idioma y su herencia espiritual. En las iglesias, los ancianos enseñaban a los niños los cantos tradicionales, las historias bíblicas contadas en creol y el valor de respetar el mar y la tierra como dones sagrados. En las escuelas, los maestros locales comenzaron a rescatar la historia de San Andrés para que las nuevas generaciones entendieran quiénes eran y de dónde venían. La identidad raizal se convirtió en una bandera de resistencia. En cada festival, en cada baile, en cada palabra hablada con orgullo, se respiraba una determinación, la de no dejar que el tiempo ni el turismo borraran lo que los antepasados habían construido con tanto sacrificio. La música, la comida, la lengua y la fe se convirtieron en escudos frente a la homogeneización del mundo moderno. Mientras tanto, las autoridades colombianas comenzaron a reconocer la importancia de proteger la cultura isleña. Se aprobaron políticas para preservar el idioma creole, se crearon escuelas bilingües y se promovieron espacios culturales que celebraban la identidad afrocaribeña. Sin embargo, el equilibrio seguía siendo frágil. La isla continuaba atrapada entre dos fuerzas opuestas: el deseo de crecer y la necesidad de conservar su alma. El progreso seguía llegando en forma de barcos, aviones y turistas, pero también crecía la conciencia de que la verdadera riqueza de San Andrés no estaba en sus tiendas ni en sus hoteles, sino en su gente, en su historia y en esa mezcla única de raíces africanas, europeas y caribeñas que la hacían incomparable. Y fue en medio de ese debate entre modernidad y tradición que la isla enfrentó uno de los momentos más delicados de su historia reciente: el fallo de La Haya en 2012, que redefiniría su mapa marítimo y reavivaría el sentimiento de pérdida, pero también de unión en el corazón de todos los isleños. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al narrarla, haz una pausa rápida y suscríbete al canal ahora mismo. Y no olvides dejar tu me gusta, porque así ayudas a que esta historia llegue a muchas más personas que aman conocer el alma de cada país. Tu apoyo mantiene viva esta misión de contar historias como la de San Andrés, Colombia, una tierra que late con el corazón del Mar Caribe. Suscríbete, deja tu like y seguimos con esta maravillosa historia. 12. El fallo de La Haya y el nuevo mapa del Caribe. El año 2012 quedaría grabado para siempre en la memoria de los habitantes de San Andrés. Fue un año de incertidumbre, de expectativa y de emociones encontradas. Durante décadas, Colombia y Nicaragua habían mantenido una disputa por los derechos marítimos del Caribe occidental, una discusión que parecía lejana para muchos, pero que para los isleños era una cuestión de identidad, de territorio y de vida. El mar no era solo un paisaje para ellos, era su hogar, su trabajo y su herencia ancestral. Cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya anunció que emitiría su veredicto,
el corazón de San Andrés se paralizó. Durante semanas, las conversaciones en los muelles, en los mercados y en las iglesias giraban en torno a lo mismo. ¿Qué decidirían los jueces? ¿Seguiría siendo colombiano todo ese mar que había acompañado a generaciones de pescadores y comerciantes? ¿O se perdería parte de su territorio? El 19 de noviembre de 2012, el mundo entero escuchó el fallo. La Corte confirmó que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecían a Colombia, pero al mismo tiempo otorgó a Nicaragua una amplia porción del mar circundante, casi 75.000 kilómetros cuadrados de aguas que por siglos habían sido navegadas por los isleños colombianos. En un instante, el mapa del Caribe cambió, y con él el sentido de pertenencia de un pueblo. Las reacciones no se hicieron esperar. En las calles de San Andrés, muchos lloraban, otros con banderas en la mano gritaban su orgullo colombiano. No se trataba solo de política o de líneas trazadas en un mapa. Era un golpe al alma. Los pescadores se preguntaban cómo seguirían trabajando si las aguas que habían recorrido desde niños ahora estaban bajo otro país. Las familias miraban el horizonte con tristeza, sintiendo que una parte de su historia se desvanecía entre las olas. El gobierno colombiano rechazó el fallo e inició una serie de gestiones diplomáticas para proteger los derechos de los isleños. Se enviaron barcos, se reforzaron las patrullas y se aseguraron las rutas de pesca. Pero más allá de los acuerdos y los tratados, el verdadero desafío era emocional. ¿Cómo sanar la herida de un pueblo que sentía que le habían arrebatado una parte del alma? Sin embargo, como tantas veces antes, los isleños demostraron su fortaleza. Las generaciones que habían resistido piratas, colonizadores y tempestades, ahora enfrentaban este nuevo desafío con la misma fe que siempre los había sostenido. El mar es nuestro, decían los ancianos, no como una frase política, sino como una verdad espiritual. Porque más allá de las fronteras impuestas por el hombre, el mar seguía siendo su casa, su sustento y su legado. Aquel fallo, aunque doloroso, despertó algo profundo, un sentido renovado de unidad y orgullo. Las comunidades se unieron, las escuelas comenzaron a enseñar con más fuerza la historia de la isla, y los jóvenes, inspirados por el amor a su tierra, levantaron la voz para defender su identidad. San Andrés se convirtió una vez más en símbolo de resistencia y esperanza. El nuevo mapa del Caribe no logró borrar la historia ni mucho menos el espíritu de su gente. Al contrario, lo fortaleció. Los isleños comprendieron que su valor no estaba en los kilómetros de mar que les habían quitado, sino en su capacidad de seguir adelante, de transformar la pérdida en fuerza y de mantener viva la promesa de que San Andrés seguirá siendo colombiana en el corazón, en la cultura y en la fe de su pueblo. Y así, después de superar una de las pruebas más difíciles de su historia moderna, la isla se preparaba para una nueva etapa, una en la que la resistencia cultural del pueblo raizal se convertiría en la mayor fuerza para preservar lo que realmente los define, su alma caribeña. 13. La resistencia cultural del pueblo raizal. Tras el fallo de La Haya, San Andrés se encontró en un punto decisivo de su historia. Las fronteras podían haber cambiado en los mapas, pero algo mucho más poderoso comenzó a despertar en el corazón de los isleños, un profundo sentido de pertenencia, orgullo y resistencia cultural. El pueblo raizal, heredero de siglos de mestizaje entre africanos, ingleses, españoles y caribeños, se levantó con más fuerza que nunca para defender aquello que las líneas políticas no podían definir, su identidad. La resistencia no fue armada ni violenta, fue espiritual, cultural y social.
En los hogares, los mayores empezaron a enseñar a los niños las canciones tradicionales en creol, el idioma que había sobrevivido a la colonización y al paso del tiempo. En las iglesias, los pastores continuaron predicando en la lengua que mezclaba la fe cristiana con el alma caribeña. Y en las escuelas, los maestros hablaron de los héroes olvidados de la isla, de los pescadores que conocían el mar mejor que cualquier mapa, y de las abuelas que habían mantenido vivas las recetas, los cantos y los cuentos de los antepasados. En cada celebración, en cada plato de rondón, en cada acorde del reggae o del calipso, los raizales reafirmaban su derecho a existir, a ser reconocidos, a preservar lo que durante siglos habían construido. La cultura no era para ellos un simple recuerdo del pasado, era una forma de resistencia viva, una manera de decir al mundo: estamos aquí, seguimos siendo quienes somos. Los festivales culturales se convirtieron en actos de afirmación. El Green Moon Festival, por ejemplo, nació como un homenaje a la herencia afrocaribeña y se transformó en un símbolo de orgullo. Durante esos días, las calles de San Andrés se llenaban de música, danza, trajes coloridos y aromas de cocina tradicional. Los tambores retumbaban como ecos de la libertad, y los ancianos contaban historias de los tiempos en que los piratas surcaban las aguas, recordando que la resistencia siempre había estado en la sangre del pueblo isleño. La defensa de la cultura también encontró un espacio en la educación y en la política. Los líderes comunitarios comenzaron a exigir respeto por los derechos del pueblo raizal, su idioma, su tierra y su autonomía. Gracias a su perseverancia, el gobierno colombiano reconoció oficialmente a los raizales como un grupo étnico con identidad propia, un paso fundamental para proteger sus tradiciones y garantizar que su voz fuera escuchada en las decisiones que afectaban al archipiélago. El mar, como siempre, seguía siendo el guardián silencioso de su historia. Los pescadores que partían cada madrugada sabían que navegaban sobre aguas que habían sido testigo de todo: conquistas, esclavitud, libertad, fe y amor. En sus pequeñas embarcaciones, cargadas de redes y esperanza, mantenían viva la conexión con los antepasados. Cada pez capturado, cada ola enfrentada, era un recordatorio de que la verdadera riqueza de San Andrés no está en su economía, sino en su espíritu. A pesar de los retos modernos, la globalización, el turismo masivo y las presiones del desarrollo, el pueblo raizal nunca dejó de luchar. Su fuerza no provenía de la cantidad, sino del corazón. Cada sonrisa, cada palabra en creole, cada melodía nacida del alma era una declaración silenciosa de soberanía. San Andrés se convirtió en un ejemplo de resiliencia cultural para toda América Latina. Un lugar donde la historia no se olvida, sino que se canta, se baila y se vive todos los días. Un rincón del Caribe que nos enseña que la verdadera independencia no se firma con tratados, sino que se conquista preservando la memoria, la lengua y las tradiciones. Y así, mientras el mundo seguía cambiando a su alrededor, la isla se mantenía firme, recordando que la modernidad no debe significar renunciar al pasado. Ese equilibrio entre el progreso y la preservación cultural marcaría la siguiente etapa de su historia, una etapa donde San Andrés se enfrentaría al desafío de proteger su naturaleza y su identidad frente al turismo desenfrenado y el cambio ambiental. 14. San Andrés hoy, entre el turismo y la preservación. Hoy, San Andrés es un mosaico de contrastes. A primera vista parece un paraíso perfecto: playas de arena blanca, palmeras que se mecen con el viento, un mar de 7 colores que hipnotiza a cualquiera que lo contemple. Pero detrás de esa belleza caribeña se esconde una historia viva, llena de desafíos, sueños y una constante búsqueda de equilibrio entre el progreso y la preservación.
En las últimas décadas, el turismo se ha convertido en el motor principal de la economía isleña. Miles de visitantes llegan cada año atraídos por el encanto natural de la isla, por su mar cristalino y por la calidez de su gente. Los hoteles se multiplicaron, los cruceros atracan en su puerto y las calles se llenan de música, colores y aromas tropicales. San Andrés se convirtió en la joya turística de Colombia, un destino internacional donde la naturaleza y la cultura parecen bailar al mismo ritmo. Sin embargo, ese mismo turismo que trajo prosperidad también trajo consecuencias. El crecimiento desmedido comenzó a presionar los recursos naturales. Los arrecifes, antes vírgenes y llenos de vida, empezaron a resentirse por el exceso de visitantes. La basura, el tráfico marítimo y la urbanización descontrolada afectaron el frágil equilibrio ecológico de la isla. Los habitantes locales, los mismos que por siglos habían cuidado el mar como si fuera una extensión de su alma, comenzaron a alzar la voz. Si el turismo destruye nuestra naturaleza, entonces pierde su sentido. Las autoridades, junto con líderes comunitarios y organizaciones ambientales, empezaron a tomar medidas. Se crearon reservas naturales, se limitaron ciertas zonas de acceso y se impulsaron campañas de educación ambiental. Los pescadores, que conocían mejor que nadie los secretos del mar, se convirtieron en guías ecoturísticos, enseñando a los visitantes la importancia de proteger los arrecifes, las tortugas y las especies marinas. Así, el mismo pueblo que una vez vivió de la pesca aprendió ahora a vivir de la preservación. La cultura raizal también se fortaleció en este proceso. Los jóvenes, conscientes del riesgo de perder su identidad, comenzaron a rescatar sus raíces. En las escuelas se enseña el idioma creole junto al español, y en los festivales se celebra con orgullo la herencia africana y caribeña. Las canciones tradicionales resuenan nuevamente en los barrios. Los trajes coloridos llenan las calles en las fiestas y las historias de los ancianos se cuentan con reverencia como tesoros de sabiduría. A pesar de los desafíos, San Andrés ha logrado algo que pocas regiones del mundo han conseguido: mirar hacia el futuro sin renunciar a su pasado. La isla ha comprendido que su riqueza no está solo en su paisaje, sino en su gente, en su cultura y en la relación sagrada que mantiene con el mar. Cada amanecer sobre sus aguas es una promesa de continuidad, una oportunidad de corregir errores y de avanzar con conciencia. Hoy, el visitante que llega a San Andrés no solo encuentra un destino turístico, sino un territorio con alma. Un lugar donde cada sonrisa tiene historia, donde cada ola cuenta un relato ancestral y donde la hospitalidad no es una estrategia comercial, sino una forma de vida. El isleño no recibe al turista como un extranjero, sino como alguien que llega a su hogar, siempre con una advertencia amable en el corazón: disfruta de mi isla, pero cuídala como si fuera tuya. San Andrés vive, respira y resiste. Entre los edificios modernos y las casas de madera pintadas con colores vivos, late una verdad profunda. Esta isla es mucho más que un destino. Es una historia de fe, de lucha y de amor por la naturaleza. Una historia que sigue escribiéndose cada día, con cada niño que aprende el idioma de sus abuelos, con cada pescador que mira el horizonte y con cada ola que besa la arena como recordatorio de que el mar, al final, siempre vuelve. Y mientras el mundo avanza, San Andrés se prepara para mirar hacia el porvenir, con la esperanza firme de construir un futuro sostenible, justo y lleno de vida, sin olvidar nunca de dónde viene. Un futuro que, como su mar de 7 colores, será tan diverso como su historia y tan profundo como su alma. 15. Un futuro que mira al mar. Hoy San Andrés se encuentra en una encrucijada entre la historia que la forjó y el futuro que la espera.
La isla, que ha sobrevivido a piratas, colonias, guerras, desastres naturales y disputas internacionales, sigue de pie, mirando hacia el horizonte con el mismo espíritu de esperanza que siempre la ha caracterizado. Porque al final, el mar que la rodea no es solo su frontera, sino su espejo. En él se refleja su pasado, su presente y su destino. El futuro de San Andrés se construye cada día entre la brisa y las olas. La nueva generación de isleños, orgullosa de su herencia raizal, comprende que el progreso verdadero no consiste en llenar la isla de edificios ni en multiplicar los hoteles, sino en encontrar equilibrio entre desarrollo y preservación. Jóvenes pescadores ahora se convierten en defensores del ecosistema. Antiguos comerciantes se transforman en promotores del turismo sostenible. Y los ancianos, guardianes de la memoria, enseñan a los niños a no olvidar quiénes son ni de dónde vienen. Los desafíos siguen siendo grandes. El cambio climático amenaza los corales. El aumento del nivel del mar pone en riesgo parte de su territorio y el crecimiento poblacional exige soluciones inteligentes y sostenibles. Pero si algo ha demostrado el pueblo de San Andrés es su capacidad de adaptación. Así como resistió a los imperios y a las tormentas, también sabrá resistir a los retos modernos. Su fortaleza no proviene de la tierra, sino del alma, esa mezcla inquebrantable de fe, mar y cultura. Hoy se trabaja en proyectos que combinan la innovación con el respeto a la naturaleza. Se promueven energías limpias, programas de conservación marina y planes de educación ambiental para las escuelas. La isla empieza a escribir una nueva página, una donde el turismo ya no sea solo una fuente de ingresos, sino una herramienta para proteger su belleza natural. Cada coral restaurado, cada árbol replantado, cada niño que aprende sobre su herencia es una promesa de continuidad. Y mientras los vientos soplan desde el Caribe, los isleños siguen mirando al mar con gratitud. Porque ese mar, que alguna vez fue refugio de piratas, camino de comerciantes y frontera disputada, es ahora símbolo de unión. Es la voz de los antepasados que parece susurrar con cada ola: cuiden esta tierra, porque en ella reposa la historia de su libertad. San Andrés se proyecta hacia el futuro con el corazón firme en sus raíces. Su gente, trabajadora, alegre y profundamente espiritual, sigue construyendo un legado que trasciende generaciones. Ya no se trata solo de ser una isla hermosa, se trata de ser un ejemplo de resiliencia, identidad y amor por la vida. Así, mientras el sol cae sobre el mar de 7 colores y las luces comienzan a brillar en el malecón, San Andrés nos recuerda que su historia aún no ha terminado. Que cada amanecer trae una nueva oportunidad para escribir otro capítulo, y que, al igual que las olas que siempre regresan a la orilla, el espíritu de este pueblo nunca dejará de volver a su origen, la unión entre el hombre, la tierra y el mar. San Andrés, más que un destino turístico, es una lección viva de historia y esperanza. Una isla que tras siglos de lucha y transformación nos enseña que el verdadero poder de una nación no está en su tamaño, sino en su alma. Y en el caso de San Andrés, esa alma, caribeña, colombiana y universal, seguirá mirando al mar, sabiendo que en cada ola se esconde una promesa, la de un futuro lleno de luz, dignidad y libertad. San Andrés no es solo una isla perdida en el Caribe, es un corazón que late en medio del mar. Su historia, tejida con sal, sudor y fe, nos recuerda que incluso los lugares más pequeños pueden tener las batallas más grandes. Detrás de su mar de 7 colores hay siglos de lucha, de identidad, de dolor y de esperanza. Porque esta tierra aprendió que las olas pueden borrar huellas, pero nunca pueden borrar la memoria. Cada generación de isleños ha tenido que resistir el olvido, resistir la colonización, resistir las fronteras impuestas por otros.
Y sin embargo, San Andrés sigue ahí, de pie, orgullosa, mirando al horizonte como quien sabe que su historia no termina, sino que se transforma. ¿Y acaso no es eso lo que también hacemos nosotros? Resistir, caer, levantarnos, volver a empezar. Muchos miran San Andrés y solo ven un destino turístico, pero quienes conocen su alma entienden que la verdadera riqueza de la isla no está en sus playas, sino en su gente. En los que hablan créole con orgullo, en los pescadores que aún confían en el mar, en las madres que enseñan a sus hijos que su herencia vale más que el oro. Esa es la lección más poderosa de esta historia, que la identidad es el tesoro más valioso que un pueblo puede tener. Y aunque los mapas cambien, aunque los tiempos avancen, San Andrés sigue enseñándonos algo esencial, que la fe, la unión y el amor por nuestras raíces pueden vencer cualquier tempestad, que mientras haya una voz que cante, una mano que trabaje y un corazón que crea, esta isla, como nosotros, nunca se rendirá. Así termina la historia completa de San Andrés. Una historia que no se apaga, sino que sigue viva en cada ola, en cada sonrisa y en cada persona que aprende a cuidar lo que ama. Porque San Andrés no solo pertenece a Colombia, pertenece al alma de todos los que entienden que la verdadera libertad está en recordar quiénes somos y nunca olvidar de dónde venimos. Antes de que te vayas, quiero hacerte una última invitación muy especial. Verifica ahora mismo si estás suscrito al canal y si aún no lo estás, haz clic en el botón de suscribirse. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con tus amigos, tu familia o con alguien que necesite escuchar este mensaje. Compartir este video no solo ayuda al canal, también permite que más personas conozcan y se inspiren con la historia completa de San Andrés, Colombia. Una historia de fe, resistencia y esperanza que merece llegar mucho más lejos. Gracias por vernos y por ser parte de esta gran comunidad de historias que siguen cambiando vidas.